las últimas aclaraciones respecto a estas repercusiones que hemos analizado antes de que se corte la reunión. Vamos a considerar que justamente la forma en la cual han variado las variables, llámese el dinero líquido o efectivo, el dinero no líquido o los depósitos, las reservas legales, fue básicamente por la expansión secundaria del dinero. ¿Explicada en qué sentido? En que cada vez que un banco recibía un depósito, ¿sí?, obviamente aplicaba la correspondiente tasa de encaje para constituir reservas legales sobre el mismo, y el resto lo volvía a prestar. Y obviamente ese proceso fue dándose de manera continua, ¿sí?, donde justamente una parte quedaba en efectivo, ¿verdad?, otra iba a parar a los depósitos del sistema financiero por parte de las decisiones de los agentes. De esos depósitos siempre los bancos practicaron reservas, y el resto la volvían a meter en la economía en concepto de préstamos. Obviamente eso hizo que justamente la forma en la cual fue sufriendo cambios el efectivo, los depósitos y las reservas, en este caso hayan constituido como base final estos valores numéricos, ¿sí?, en los cuales, ¿sí?, si nosotros los complementamos con los que ya teníamos previamente del ejercicio, obviamente vemos que la forma en la cual, por ejemplo, los bancos comerciales hicieron variar el efectivo fue que se tenía de 400, pasó a 525. Se tenía 1.200 de depósito, pasaron a 1.575. Se tenían reservas por 2.40 y pasaron a tenerse reservas en el sistema financiero por 3.15. Bueno, eso fue por una actividad llamada expansión secundaria de los bancos comerciales, ¿sí?, la forma en la cual hicieron variar y generaron repercusiones sobre estas variables monetarias. ¿Alguna pregunta hasta ahora quieran hacer de algo que por ahí no haya quedado claro? Porque puede suceder. ¿Alguien que quiera preguntar algo? De mi parte no, profe. Bien. Vamos a hablar un poco en el día de hoy, ¿sí? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ojalá que lleguemos a terminar, ojalá, sería un milagro, de el Banco Central. Bien, aquí hay varias cosas por analizar, ¿sí? Básicamente, lo más importante, vamos a verlo una vez que veamos el balance. El balance también es importante. Muchas veces los libros de macroeconomía, algunos lo explican al balance del Banco Central, otros no, ¿sí?, otros ni lo nombran. Entonces vamos a hablar un poco de eso también. Bien, vamos a considerar qué es el Banco Central. Bien, el Banco Central es una institución, ¿sí?, que actúa en el país como autoridad monetaria, ¿sí?, el cual suele ser encargado de la emisión de dinero de GAR y de diseñar y ejecutar la política monetaria que va a llevar a cabo, ¿sí?, bajo el diseño de una política económica, ¿sí? Entonces, recordemos, ¿sí?, cómo se gestionaba, ¿sí?, una política económica, por ejemplo. Política económica, no estoy hablando de política monetaria, ¿sí? Una política económica, por ejemplo, nosotros recordaremos de microeconomía quizás, ¿sí?, que una política económica en la misma se diseñan, ¿sí?, se ejecutan determinados objetivos a alcanzar, ¿sí?, y entre ellas justamente se buscan lograr. ¿Cómo se van a alcanzar esos objetivos? Bueno, a través de herramientas. ¿Qué tipos de herramientas? Por ejemplo, una de ellas es la política monetaria, ¿sí? Una de ellas es la política monetaria. Otra herramienta puede ser, por ejemplo, la política fiscal, ¿sí? Esa sería más que nada del gobierno, ¿verdad? Y efectivamente podríamos pensar también, ¿sí?, obviamente, la política de comercio exterior. La política de comercio exterior. Bien.
que favorezca el mercado externo, digamos. Bueno, digamos como que cada política, ¿sí? Obviamente tiene su objetivo, ¿sí? Esto, ya vamos a ver a dónde quiero llegar con esto. Tiene su objetivo, la política monetaria lo tiene, la política fiscal lo tiene y la política de comercio exterior también lo tendrá. Pero de cierta manera un gobierno, ¿sí? Utiliza normalmente cualquiera de estas tres políticas para alcanzar los objetivos diseñados en una política económica. Normalmente, ¿sí? Donde viene a incursionar una suerte de problema. Bien, en que, a ver, el Banco Central, ¿sí? Vendría a ser el banco del país o banco de toda la economía, ¿sí? Encargado de regular, administrar, supervisar la tarea de los bancos comerciales de todo el país. Sin embargo, lo ideal, aquí viene el tema, es que el Banco Central sea independiente. ¿Sí? ¿Sea independiente de quién? Del gobierno nacional. ¿Por qué sería lo ideal? Porque básicamente lo que se estaría buscando, ¿sí? Si es que efectivamente se diera la independencia del Banco Central respecto al gobierno nacional, es que no se tiendan a chocar las políticas, los objetivos. ¿Sí? Acabamos de decir que cada política tiene un objetivo a alcanzar. ¿Sí? Obviamente no es lo mismo el objetivo que va a tener la política del Banco Central, que es la monetaria, respecto a la política fiscal que tiene el gobierno. ¿Sí? Obviamente, cuando hablamos de una política monetaria, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son las funciones del Banco Central, y ahí vamos a hablar un poco también de esta política monetaria. Obviamente es totalmente distinta, ¿verdad?, a la política fiscal que puede realizar un gobierno. Normalmente, dentro de una política fiscal, ¿qué variables se encuentran comprendidas? Bueno, podríamos encontrar el gasto o erogación que realiza el gobierno en bienes y servicios, ¿sí? Podríamos considerar el cobro de impuestos, que se denomina con la letra T, ¿sí? O también las transferencias que otorga, ¿sí? TR, ¿sí? Transferencias. Como por ejemplo jubilaciones, pensiones, planes sociales y todo lo que podamos imaginar. Entonces, claramente esos serán los objetivos de una política fiscal, donde aquí en ningún momento creo que está metiendo al Banco Central, ¿verdad? El Banco Central tiene su política monetaria, que en este caso es vinculada con la cantidad de dinero, podríamos decir, ¿verdad? Y, ¿por qué no?, con regular también la tasa de interés de la economía, haciendo política monetaria. Es decir que cantidad de dinero, llámese M, ¿no? La cantidad de dinero. Y a través de eso, cómo también modifica la base monetaria. Bueno, eso vamos a ver. Entonces, básicamente estaríamos condicionándonos con variables que son totalmente distintas y que las mismas se encuentran diseñadas en una u otra política, pero en definitiva son distintas. ¿Y dónde viene el problema? ¿Dónde viene el problema? Cuando las variables del Banco Central van a atender a alguna del gobierno. Por ejemplo, ¿cómo el gobierno puede regular el Banco Central? Cuando tiene déficit fiscal, ¿sí? A ver, cuando normalmente los gastos, ¿verdad?, exceden a la recaudación, significa que hay un déficit, ¿verdad? Déficit fiscal. Y normalmente, ¿sí?, eso se tiene que financiar, ¿verdad? ¿Cómo se financia? Se lo puede financiar de tres formas. Se lo puede financiar con impuestos presentes, por ejemplo, cuando el gobierno quiere subir los impuestos, ¿sí?, para aumentar la recaudación, o crea nuevos impuestos, ¿sí? Esa puede ser una alternativa para financiar un déficit, por ejemplo. ¿Cómo más lo puede financiar? Lo puede financiar con impuestos futuros.
¿A qué le suena impuesto justo? No mate, no vasos, no luqui. Claro. Al endeudamiento, ¿verdad? Solicitar deuda. Lo habrán visto con el licenciado Rojo, ¿no? Bien. ¿Y cómo más lo puede financiar? Y aquí viene el Banco Central. Lo puede financiar con algo que se llama, que se lo ve en finanzas públicas quizás, impuesto inflacionario. Impuesto inflacionario. O también seguramente habrán escuchado el término señoreaje. ¿Sí? Señoreaje. El señoreaje sería la emisión de dinero del Banco Central para financiar al fisco, es decir, al déficit fiscal. ¿Sí? Que obviamente, ¿dónde está el problema aquí? Porque uno diría, ¿qué problema hay? ¿Sí? Que lo financia el Banco Central. Bueno, el problema es que cuando se emite dinero sin respaldo de demanda de dinero, ¿sí?, normalmente eso genera aumento en los precios. Esto ya vamos a ver, esto tiene nombre, se llama teoría cuantitativa. ¿Sí? Teoría cuantitativa del dinero. Esto ya vamos a ver sobre el final de la última. ¿Sí? Pregunta de entonces, obviamente el problema ¿dónde está? Que cuando vos emites, por así decirlo, descontroladamente, ¿sí?, para financiar, en este caso el déficit del gobierno, lo que está sucediendo es que sí estás financiando el déficit del gobierno, pero como hay sobrante de exceso de dinero en la economía, eso va a generar que suman los precios. Porque no nos olvidemos que la inflación es un fenómeno monetario para los monetaristas o para los clásicos. ¿Sí? Entonces, eso se demostró por la evidencia empírica que la emisión descontrolada o descomunada del Banco Central genera inflación. Y obviamente la inflación va a destrozar, por ejemplo, la pérdida del poder adquisitivo del dinero, función que tiene que cuidar el Banco Central. ¿Sí? Justamente es la primera que vamos a ver. Eso implica pérdida del poder adquisitivo. Y por ejemplo, ¿esto dónde puede afectar? En las variables económicas. Por ejemplo, si yo quiero medir el salario real, ¿cómo se calcula el salario real? Salario nominal dividido precios. ¿Y a qué lo asociamos a los precios? Normalmente a la inflación, ¿verdad?, que haya en el país. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la medida que la inflación suba, o sea, que los precios suban, el salario real de los agentes se va a ir perdiendo. ¿Por qué? Porque se va perdiendo el poder adquisitivo. Entonces, vos estarías beneficiando al gobierno financiando el déficit fiscal, pero, por ejemplo, del otro lado estarías destruyendo el salario real de los trabajadores. Tanto no menor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso implica un nivel de vida bastante, no quiero decir la palabra, pero miserable, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente con eso demandan bienes y servicios. Entonces, digamos como que ahí está el problema. Y justamente la independencia, ¿en qué sentido tiene que ir direccionada? En que la política monetaria, digamos, sea, digamos, acorde a que el Banco Central la aplique cuando efectivamente el contexto lo amerite, no cuando el gobierno le pide. ¿Sí? Que eso sería ya cuando el gobierno cuando el Banco Central es dependiente del gobierno, cosa que pasa hoy en día. Por algo existe un presidente del Banco Central, Miguel Pelle, ¿sí?, que obviamente es designado por el Poder Ejecutivo. Así que no es independiente el Banco Central hoy, sino que es dependiente. ¿Sí? Pero bueno, eso es lo ideal, lo que se habla mucho, ¿sí? Se debate mucho eso hoy en día también, pero bueno, son temas de segundo. Pero bueno, esas son las repercusiones que pueden pasar, por ejemplo, cuando una política se mete dentro de otra. Bueno,
El Banco Central obviamente será el encargado de modificar las tasas de intereses. Bueno, por algo aquí colocado, por ejemplo, la tasa de interés la controla mucho la política monetaria. Y al modificarse las tasas de intereses, esto genera cambios en el nivel del país. Ya sabemos que, por ejemplo, bueno, ya vamos a ver eso. Cambia la estructura del comportamiento de los agentes sobre las decisiones de inversión o solicitud de préstamos, ¿sí? No nos olvidemos que cuando las tasas de interés suben, por ejemplo, eso hace caer la inversión, ¿verdad? Por lo que veíamos en la unidad 1, ¿sí? Hay una relación inversa y cuando las tasas de interés bajan, normalmente la inversión sube. Bueno, por eso es que, obviamente, eso ahí está el cambio en la conducta, ¿sí?, de los agentes ante alguna variación que experimente la tasa de interés, ¿sí? Eso puede afectar la inversión privada de las empresas o que alguno que quiera solicitar un préstamo no lo haga o dependiendo de la tasa de interés sí lo haga. Bueno, eso sería como eje principal. No nos olvidemos de esta palabrita, pérdida en el poder adquisitivo, porque esta es una de las funciones que tiene que priorizar el Banco Central. ¿Sí? Esta es una de las funciones que tiene que priorizar el Banco Central. Cosa que hoy se ha perdido. Pero bueno, eso es una función, en definitiva. Vamos a estudiar ahora esas funciones. Vamos a ver, por ejemplo, ¿sí?, cuáles son esas funciones principales, ¿sí? Obviamente no todos los bancos centrales tienen exactamente las mismas funciones, pero estas son como las más genéricas de todas, ¿sí? ¿Sí? Obviamente, ¿dónde encontramos nosotros las funciones que ahora vamos a enunciar? Las vamos a encontrar en la denominada Ley de Deuda Pública, ¿sí? No me acuerdo el artículo exactamente, pero está dentro de la Ley de Deuda Pública, en los primeros artículos. Y de vuelta si quieren buscar cualquier cosa. Suele mencionarse cuáles son los principales intereses y funciones que tiene que tener la entidad bancaria, autoridad monetaria en el país. Vamos a ver cuáles son esas funciones y efectivamente si se cumplieron o no, por ejemplo, en nuestro país. Bueno, la mayoría se han perdido. La primera, justo lo que hablábamos hace un momento de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, ¿verdad? Justo les había dicho que prestemos atención a eso. La primera es preservar el valor de la moneda. Bueno, ya me imagino todo, ¿no? Es decir, que la moneda no pierda poder adquisitivo. Bueno, ¿para qué justamente se tiene que contemplar esta función? Bueno, para generar confianza en los agentes, para eso mismo, ¿sí? Obviamente, los agentes sabemos que se remiten mucho, ¿sí?, a la confianza que le tengan a la autoridad monetaria, es decir, te van a demandar activos financieros o en este caso lo que vos emitas, que es peso argentino aquí en nuestro país, ¿sí?, en la medida que la confianza no se pierda, ¿sí? Eso es muy importante. Obviamente, si se llegase a perder esta función, nosotros ¿qué podríamos pensar? Obviamente que eso va a tender a afectar mucho la calidad de vida, ¿sí? En donde, como hace ratito lo decíamos, si nosotros lo medimos en términos de salario real, bueno, eso fue supongamos que una persona gana X monto, ¿sí?, de pesos de trabajo, ¿sí?, pero a su vez tiene inflación. ¿Qué pasa? O sea, el salario nominal sigue siendo el mismo, lo que le pagan en el trabajo, pero la inflación está subiendo, digamos, continuamente. Entonces eso que va a generar que pierda en términos reales, ¿sí? Y que pierda en términos reales, ¿qué quiere decir? Obviamente que va a afectar a la calidad de vida. Se va a poder comprar menos bienes y servicios que antes, ¿sí? Bueno, como consecuencia la pérdida de poder adquisitivo. Y en virtud, obviamente, de los contextos inflacionarios, sabemos que justamente la inflación es lo que va a tender a destruir esta función, ¿sí? Que haya inflación, obviamente, implicaría que vos estás perdiendo, como Banco Central, atender esta función, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero, ¿sí? Esa sería una primera función. Vamos a la segunda función que podemos enunciar. Es el Banco Central tiene que ser custodio y administrador de las reservas de oro y divisas. Bueno, esto comúnmente se llamaba patrón oro, ¿sí?
Ahora no se llama patrón oro, se llaman técnicamente reservas internacionales. Las reservas internacionales, obviamente ya vamos a hablar de eso, está en el balance del Banco Central, implicaría que ahí, dentro de la misma, ¿sí?, se compone por justamente monedas, ¿sí?, o dinero de divisas, mejor dicho, o activos financieros, pero de otra economía, ¿sí? Obviamente reservas internacionales. Vos no puedes hacer reservas internacionales en pesos, por así decirlo, ¿sí?, si estás en Argentina, sino que tiene que ser justamente en una moneda emitida por otro país, ¿sí? Por ejemplo, lo que ustedes quieran pensar, dólares, euros, yenes, yuanes, reales brasileños, soles peruanos, lo que ustedes quieran imaginarse, pero de otra economía, ¿sí? Bueno, esto sería una suerte de reserva internacional. ¿Y para qué tienen que administrarla? Justamente para hacer frente, una reserva internacional le sirve al Banco Central para hacer frente a su pasivo, ¿sí? Y el principal pasivo que tiene todo Banco Central es la base monetaria, ¿sí? Para eso sirve. Obviamente siempre sabemos por contabilidad, ¿verdad?, que los activos los utilizamos para cancelar frecuentemente los pasivos que se tengan. A veces bienes o derechos, ¿sí?, que impliquen cancelar el pasivo existente. Bien. En tercer lugar, podríamos mencionar proveedor de dinero de curso legal, que ya vamos a hablar de esa función, es decir, que la autoridad monetaria se responsabilice del dinero emitido, ¿sí? Obviamente, de esta forma, el mismo puede ser efectivamente utilizado por los agentes y no ocurra ningún inconveniente o perjuicio en ello. Básicamente, Por internet, ya, güey. Con lo que le cobran a un alumno, Julio paga. Claro, ¿aquí cuánto tiene? 55.000 pesos, somos 11. Sí, me hace raro, boludo. Sí, bien. Me mandó un mensaje, me mandó uno de. No, nunca.